alabamos, Señor, y te damos infinitas gracias, Padre. Gracias por el privilegio que nos das a cada uno de tus hijos reunirnos en un tiempo perfecto, porque viene de ti, Señor, porque está diseñado bajo una condición celestial y que nosotros y a nosotros nos has instruido, nos has dado esa dirección para poder transitar ese camino hermoso, Señor. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Que siempre tengamos en lo más íntimo de nuestro corazón, de nuestra mente, que se asome a través de nuestras palabras todas las cosas que tú has venido enseñándonos, Señor, y que en todo tengamos siempre una palabra de agradecimiento que enaltezca tu presencia, que eleve tu santo nombre por encima de cualquier circunstancia, Padre. Gracias, Señor. Recibe esta alabanza de tus hijos. Recíbela, Señor, de nuestro corazón contrito y humillado, para que puedas ser tú el que esté por encima de todas las cosas, el que tenga la preeminencia siempre, y que nosotros seamos instrumentos tuyos, reflectores de esa luz infinita, Señor, que trasciende los tiempos, las edades, la geografía, porque tú eres único, el creador de todas las cosas. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento. Gracias por el camino que nos has señalado, porque no obstante atravesar un desierto con una condición de escasez, con una condición de poca probabilidad de vida, tú estás sosteniéndonos, Señor, porque en ese desierto hay muchas rutas, es un camino amplio por donde cualquier decisión puede ser tomada, Señor, pero tú nos conduces, nos direccionas, y nosotros tenemos, Señor, toda la obediencia para que nos conduzcas en ese camino, Padre. Gracias, Señor. Gracias por no ver el desierto, sino ver tu presencia en ese desierto. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias. Que la tierra, así mis caminos son más altos, porque mis pensamientos no son nuestros pensamientos,
mis caminos son más altos. Así mis caminos son más altos. Gracias, Señor. Gracias porque nosotros no tenemos la capacidad de caminar en ese desierto, de sobrevivir en un camino inhóspito, lleno de tantos peligros, Señor. Pero tú sí tienes la capacidad, porque tu amor nos ha abrazado, tu amor nos conduce, Señor, tu bondad infinita nos llena y satisface todas las condiciones de vida, Padre, en un desierto inhóspito. Gracias por ser nuestra dirección, Señor. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Aleluya, Señor. Partió el pueblo de tierra de Israel, marchando hacia el desierto. Ayer los desvió camino al mar de junco. Ayer los desvió por el camino con propósito, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos, así mis caminos son más altos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias porque ya el camino, Señor, que nos has trazado guarda un propósito, Señor. Porque ya transitar un desierto sabiendo que tú nos acompañas, ya hemos logrado parte de ese propósito, Señor. Nos sentimos confiados, Señor, sabiendo que hay una meta mayor que lograr, que es llegar al reino, pero sin conducirnos de tu mano a través de ese camino no podemos llegar, Señor. Gracias por todos los instrumentos de dirección que nos colocas a través del desierto, de la oscuridad, de las tinieblas, de la escasez, de las amenazas, de los peligros, Señor. Gracias porque siempre tu brújula está indicándonos hacia dónde dirigirnos, Señor, a dónde tenemos que apuntar en nuestras decisiones. Gracias por tu presencia infinita que está presente en esa arca que condujeron literalmente por mucho tiempo
tu pueblo, un pueblo que por momentos te desobedeció, pero aún así tus promesas han permanecido y permanecen siempre para cumplirse. Señor, gracias. Gracias porque nos garantizas que no habrá tropiezo mayor que nos impida caminar esa senda angosta, pero llena de bendiciones, Señor, de logros día tras día. Toda la alabanza para ti, Señor. Toda la honra, Padre, por hacernos cruzar este Jordán. Josué habló a los sacerdotes: levanten el arca del pacto, pasad delante del pueblo. Atravesemos, no tengamos miedo, porque el Señor nos acompaña en cada uno de los procesos. Gracias, Señor, por la confianza, por la fuerza que nos das, porque aunque no vemos, Señor, una solución en el plano físico, tú siempre estás allí. Y no solamente abres las aguas para que pasemos en seco, sino abres nuestros ojos, nuestro entendimiento, y podemos decir con confianza: gracias, Padre, por salvarnos. Aleluya. Bendito sea tu nombre por siempre. Jamás. Josué habló a los sacerdotes:
porque nos levantas, porque nos corriges, porque nos direccionas, Padre, aún en medio del peor de los desiertos, Señor. Gracias por este pueblo. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre por siempre. Gracias. Gracias, Padre. Gracias por darnos todo el discernimiento, Señor, para poder distinguir tu presencia, Señor, en medio de tantas cosas que son turbias, que son oscuras, Señor. Pero emerges tú, Señor, y allí también nosotros levantándonos, Señor, cortando toda dificultad, como apartaste esas aguas para poder pasar en seco sin ningún peligro, Señor. Bendito sea tu nombre, una vez más, por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Yehoshua. Amén y amén. Gracias, Padre. Shabbat Shalom para todos, amados. Que la bendición del Eterno esté siempre presente y sobre todo en medio de este día santo, de toda este peregrinar que el Señor nos regala y que hoy siendo y cumpliendo su propósito, estamos pendientes de su palabra, de su dirección. Y hoy vamos a estudiar la segunda parte de esta porción número 36, titulada Beha Lostab. Beha Lostab. Estamos estudiando parte del Sefer Bamidbar de Números y vamos a continuar en este capítulo 9 hasta el capítulo 10 completo. Les pido a los niños a sus clases para que vayan a su sitio de costumbre. Vamos a estar leyendo en los escritos apostólicos a Yohanan y al profeta Osea para poder conseguir algún contexto bien importante, gracias, Oro, de todo el tema que vamos a estudiar en esta mañana. Aquí tenemos en Yohanan, en Juan, en el capítulo 5, la porción del 24 al 29. Una palabra por boca de nuestro Mesías que nos pudiera dar una amplitud de temas muy diversos, muy variados y todos nutridos con toda esa dirección preciosa de nuestro Padre. Pero hoy, y con relación al tema que vamos a estudiar, queremos tomar una de las flechas y que se ve con mucha nitidez en esta palabra, repito, que es del propio Mesías, Yehoshua. Yohanan 5, 24 al 29. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de muerte a la vida. De cierto os digo, que llega la hora y ahora es, aunque los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim, y los que oigan vivirán. Y aún los muertos pasarán por esa condición. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo, y le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, pues llega la hora en que todos los que yacen en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. De manera que tenemos en esta porción una dirección muy nítida, repito,
y que va a depender, digamos, el propósito, el alcance del objetivo que Él está planteando, no del Padre, porque ya el Padre coloca las condiciones, sino de nuestras decisiones. De nuestras decisiones. Es decir, delante de nosotros, el Padre coloca un camino, una senda y sus condiciones para caminarla. Y no solamente eso, sino las garantías para que en medio de ese camino nosotros no podamos tropezar, no podamos desviarnos, y cuando estamos débiles aún en medio de cualquier circunstancia, Él mismo nos garantiza que nos va a dar la fuerza, nos va a levantar. Pero hay un elemento aquí que es primordial y que tiene que ver con lo que vamos a plantear en esta enseñanza, en esta porción, que es un instrumento de dirección, que es la palabra del Señor. Y Él mismo dice, el que oye mi palabra tendrá todas las garantías, porque es una palabra que tiene autoridad, porque es enviada por el Eterno, es autorizada por el Eterno, es respaldada por el Eterno. El que cree esa palabra, dice, y el que cree al que me envió tiene vida eterna y no va a juicio. Entonces, tiene vida eterna, pero no va a juicio, no va a esa condición de condenación, Pero hay que seguir obedientemente esa brújula que nos indica. Ahora, hay un camino por donde todos en común estamos transitando, porque aquí estamos, por decirlo de esa manera, los buenos y los malos. Estamos todos. Pero al fin y al cabo, va a haber una bifurcación y que va a depender de toda la condición de obediencia que nosotros hemos tenido a través de ese camino. Y aún los que ya están muertos, literalmente, tendrán la oportunidad de formar grupo con cualquiera de estas dos vertientes. Es decir, hay una condición que la muerte no puede ni siquiera cercenar o cortar. Todo va a depender, repito, de nuestras decisiones. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Pero los que practicaron lo malo, a resurrección de juicio o de condenación, como dicen también otras versiones. De modo que tenemos, sin menospreciar, porque tenemos una meta, tenemos un propósito supremo, que es el reino, y detrás de eso, o encima de eso, está la presencia de nuestro Padre. Pero para poder llegar allá hay un camino que recorrer. Hay que caminar bajo la instrucción del Padre. Y ese es el tema con el cual hoy vamos a estar trabajando. Por otro lado tenemos a Osea, profeta Oseas, en el capítulo 11, versículos 1 al 9, que indica, como todo profeta, una palabra bien interesante que tiene una condición de advertencia, precisamente enfocado en ese tema que estamos hablando, de ese camino y de los cuidados que tenemos que tener, que se va a traducir ese camino se debe traducir en obediencia y finalmente, para poner una sola frase, en santidad. Pero siempre el Padre advierte, y lo hemos visto en todos estos estudios, que el Padre, aunque el pueblo esté pasando por momentos difíciles, y muchos de ellos como consecuencia de su desobediencia, el Padre siempre coloca un vocero, una voz que advierte. Nunca el Padre, en ningún momento de la historia, ha dejado desguarnecido al pueblo, por muy desobediente que haya sido en ese momento. Siempre está la voz de alerta, siempre está la voz de mira que esto no, siempre, y con ello no solamente la voz de la amenaza, del juicio, del temor, sino de alimentar la esperanza. Y eso es importante que se recalque, porque a veces vemos o percibimos los profetas
como aquello que tiene la vara y que va, si no haces esto, bueno, vas a ir al infierno, algo, exagerando un poco. Pero detrás de todas esas palabras, siempre, en cada uno de los profetas, hay una voz de esperanza, de empuje, de elevarnos por muy caídos que estemos. Y aquí está un hombre que tiene una historia que fue utilizado por el Padre de una manera extraordinaria, que dice lo siguiente en el 11:1-9, o sea, cuando Israel era un niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. O sea, de una condición de opresión se escucha la voz del Padre de rescate de ese pueblo. Y dice, cuanto más lo llamaba, tanto más se alejaban de ellos. Ofrecían sacrificios a los Baales y quemaban incienso a los ídolos. Pero fui yo el que enseñó a andar a Efraín tomándolo por sus brazos, pero no reconocieron que yo era el que los sanaba. Aún con toda esa condición, por un lado, porque son dos condiciones muy poderosas. Primero, la opresión a los cuales estaban sometidos en Egipto, pero la otra condición era la condición celestial de rescate, que sobrepasa o está por encima de aquella esclavitud. Y aún así, porque, amados, si uno está sometido a un peligro y viene alguien que lo va a rescatar, usted ve a ese alguien como algo, llame, así sea feo, sea lo que sea, lo rescató. Y uno se agarra de eso, de ese elemento. Pero aún así hay un sabor amargo donde dice Efraín tomándolo por sus brazos, pero no reconocieron que yo era el que los sanaba. El que los sanaba porque había una enfermedad allí, había una condición de pecado durante todo ese tiempo. Los atraje con cuerdas humanas, con vínculos de amor, fui para ellos como quien alza el yugo de sobre su quijada, que refiere a una conducción, a una guía, y que dice el versículo, que alimentándolos con ternura, porque estaban, digamos, sin esa condición de paternidad que dibuja allí el Padre. Dice el verso 5, no tenía que volver a la tierra de Egipto, pero ahora el asirio será su rey, porque no quisieron convertirse, no quisieron cambiar esa situación, no quisieron colocar al Padre como ese que les iba a guiar, no solamente que les iba a rescatar, sino que les iba a guiar a una tierra que fluye leche y miel. Dice verso 6, la espada gravitará en sus ciudades y el fuego consumirá las barras de sus puertas, porque siguieron sus propios consejos. Siguieron sus propios consejos. Mi pueblo vacila en volver a mí, aunque lo llamen desde lo alto. Todos juntos no pueden levantarlo. Pero, y aquí está un pero extraordinario, aún así, el profeta refleja la condición del Padre para con nosotros en estas preguntas. Dice, pero ¿podré abandonarte, oh Efraín? Es decir, ¿podré yo estar en contra de mis mismas promesas? ¿Podré yo estar contrario a lo que yo mismo soy como esencia? ¿Cómo podré entregarte, oh Israel? ¿Cómo lo puedo hacer? Y es una cosa que a mí me da mucha, no sé cómo decirlo, porque es como batallar en esta parte no con el celo, que se ha mostrado también en otras partes en la palabra, con el juicio del Padre, sino batallar con el amor. Es decir, uno pudiera traducir estas preguntas como, ¿por qué no te dejas querer? ¿Por qué no te dejas amar? Y no lo está diciendo cualquiera, porque detrás de eso hay una gran sinceridad, una gran fidelidad, porque es nuestro Padre Celestial. Es algo así. O sea, ni siquiera es el látigo, si no haces esto yo te voy a fusilar, yo te voy a impresionar la fuerza, porque lo ha hecho en otras circunstancias, pero aquí no. Entonces vemos
Y yo les digo, a veces nosotros nos portamos así, sin querer, pero tenemos a veces ese comportamiento en las cosas en las posiciones que adoptamos y que de alguna manera nos colocan en ese plano. Y por eso es que el profeta sacude muchas veces, aún en este tiempo. Dice, ¿te dejaré acaso como Admá o te trataré como Zeboín? Admá y Zeboín son parte de las 5 ciudades que fueron fulminadas junto con Sodoma y Gomorra, precisamente por esa desobediencia en esa llanura, y que fueron calcinadas. Entonces él dice, te trataré como esas ciudades. Me da un vuelco el corazón, se me conmueven las entrañas. Dice, no ejecutaré el ardor de mi ira, no me volveré a destruir a Efraín, por cuanto yo soy, dice, por cuanto, no lo voy a hacer por cuanto yo soy Elohim y no hombre, el santo en medio de ti, no vendré con furor, dice el Padre. Ahora, amados, ¿qué nos toca a nosotros? Ante semejante demostración de fidelidad, de amor, de poder, de justicia, de misericordia, de bondad, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Cuál va a ser nuestra reacción ante esta poderosa señal que el Padre nos está enviando en este tiempo? Mire, hay un periodista de origen ucraniano que hace algunos años, este artículo que está allí, o parte del artículo que voy a leer, no es nuevo, hace unos años atrás. Pero cuando las verdades son tan verdades, tan contundentes, el paso de los años lo que hace es reforzar o repotenciar aquellas cosas que se dijeron en el pasado. Y un ejemplo de eso es la misma palabra. Para ser específico, las palabras proféticas que dice el Padre, cuando están fundamentadas. Este señor, en ese artículo que coloco allí, de hecho está puesto todo el artículo en la lámina del PowerPoint, cuando ustedes lo puedan ver con más, lo pueden leer después con más calma. En parte de ese artículo dice lo siguiente, abro comillas, este es el momento de la mayor crisis de la humanidad, porque por primera vez abarca a todas las culturas y todos los continentes juntos. Implica múltiples riesgos que conocemos, pero es vital entender que no es solo una crisis económica o política. Según la apreciación de este señor que es periodista. No es solo una crisis económica y política como nos cuenta la prensa, porque esa es la fachada que nos dibujan. Y cuando decimos que es una crisis económica o política, directamente la solución a crisis de ese tipo la buscamos en la economía o en la política, porque ese es el problema. Y dice, es una crisis existencial de todo este modelo civilizatorio basado en ídolos materiales, dominado por la repugnante deidad de 2 caras que son el dinero y el poder. ¿Tendrá razón este señor? Al final del artículo, él coloca una frase que yo se las traigo porque me llamó mucho la atención. Dice, caminando, caminando, voy buscando libertad. Aspiro a encontrar un camino para seguir caminando. Nosotros hemos encontrado ese camino. Todo lo que está allí, según la óptica de este señor, es un resumen de lo que tenemos delante de nuestros ojos. Pero esa aspiración que él cuando escribió esto no la tenía, usted y yo la tenemos. Tenemos en común
que el contexto mundial que Él está atravesando es el mismo que donde estamos nosotros, porque estamos metidos en el mismo barco. Pero estamos esperanzados porque nosotros sabemos ese camino y no solamente lo sabemos, sino que como lo reflejamos en las dos lecturas anteriores, tenemos las garantías en su promesa de ser guiados a través de Él. Solo el Padre demanda fidelidad, amor, confianza, fe. Cuando yo estaba estudiando estas palabras, estas porciones de que comprenden esta segunda parte de Bet Halot Ha, a mí recurrentemente me venía una palabra. Es dirección. Porque yo busco, no siempre tiene que ser así, pues, pero a mí me ha funcionado muy bien. Cuando voy a desglosar un tema, busco palabras claves que me den una orientación, una dirección, por decirlo. Y de allí entonces estructurar un estudio. Y esa palabra dirección en este caso era es muy contundente. De hecho, la palabra que traduce o la traducción del título de esta porción de Halot Ha tiene que ver con dirección. Cuando hagas subir, es una dirección. Cuando hagas subir. Ahora, en términos de contenido, de lo que vamos a conseguir hoy, hay tres cosas que yo veo con mucha nitidez en todos estos dos capítulos que vamos a estudiar, que es el 9 y el 10, o parte del 9, y todo el capítulo 10 del libro de Números o de Bamidbar. Y todos tienen que ver con dirección. En primer lugar, vemos que están presentes instrumentos de dirección. Instrumentos de dirección. ¿Qué es un instrumento de dirección? Es una cosa muy sencilla, que el desarrollo de la humanidad, por la misma necesidad de poder subsistir, se la inventó. Un instrumento de dirección es, por ejemplo, la brújula. Es un instrumento tangible que en un momento dado se inventó para poder buscar una dirección y una orientación. Un faro presente en una costa también señala el peligro, hacia dónde va, etcétera, etcétera. En términos modernos podemos hablar de los GPS, sus teléfonos, aunque muchos de nosotros no sabemos, tiene también una brújula o una conducción del ¿cómo se llama? El Google Maps y Bogi. Todo eso son instrumentos de dirección que son tangibles para nosotros. El otro punto es los códigos de dirección, que es también importante, porque los códigos es la traducción del mensaje que tienen esos instrumentos. Es decir, cada instrumento tiene un código. Es decir, si se prende, por ejemplo, una luz roja, ese es un código porque tenemos nosotros que traducirlo o de saberlo para tomar una conducta. Como un semáforo. Tiene los tres colores, que ese semáforo es un instrumento y tiene un código de colores que tiene que ser traducido por el usuario, porque cuando prende la luz roja tiene que frenar. Aunque aquí, pero eso es lo que está allí. Esos son los códigos. Es decir, tiene que ver con el mensaje del instrumento. Y por último está el propósito de dirección. Porque todo tiene un objetivo. Pero aquí quizás yo no voy a detallar tanto el objetivo ulterior de ese instrumento y esos códigos, sino de la utilidad que tiene dentro de ese propósito el transcurrir de ese camino, en el transcurrir de ese camino. ¿Ok? Y allí vamos a estar interactuando de una manera sorprendente porque el Padre nos dibuja en su palabra muchas cosas interesantes. Hasta aquí estamos claros, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tienen frío o está bien así? Ustedes me dicen, está sabroso, ¿no?
Ustedes me dicen si la cosa está fuerte porque yo estoy bien, yo estoy bien. Bien, comenzamos con el primero de los tres, comenzamos con el primero, que son los instrumentos de dirección. Había puesto como ejemplo la brújula, el faro, el GPS. Yulaxi tiene frío, pues o estamos en Pereira. Aquí tenemos tres instrumentos de dirección que nos asoma esta porción. A ver, no me puedo mover mucho porque salgo de foco, pero... Ok, está bien, sí. Tenemos tres instrumentos de dirección. La nube, la columna de fuego y el sonido de dos trompetas. Y nosotros lo hemos leído en el transcurso de la semana. ¿De acuerdo? Son instrumentos de medición. Y veamos por qué son considerados instrumentos de medición. Porque tenemos que partir de una cosa, de la palabra del Señor. Es la que nos va a definir las cosas. Y nosotros podemos salir de esa condición. Dice Bamidbar 9:15, el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo. Y para nosotros eso, una nube acá es una bendición, porque tapa el sol muchas veces y nos deja ser guiados con mucha más, facilidad. Esa nube cubrió el tabernáculo por encima de la tienda del testimonio. Pero dice, y desde la tarde, cuando comienza la oscuridad, hasta la mañana, desde la tarde hasta la mañana, hubo en ese mismo tabernáculo, sobre el tabernáculo, como una apariencia de fuego. Es decir, esa nube tenía una condición de protección y tenía una condición de guía en la noche porque hay oscuridad. Esa es la primera de los instrumentos que están asomados allí. El segundo lo dice la misma palabra en Bamidbar 10:1 y 2. Dice, Adonai habló a Moshe diciendo, hazte 2 trompetas de plata. Ese es el segundo de los instrumentos. Las harás labradas a cincel y te servirán para convocar a la asamblea y dar la señal de mover los campamentos, de movilización de los campamentos. Entonces, tenemos esos 2 instrumentos de medición. Ahora, en medio de esto, ¿cuál es la intención del Padre? Buscamos en la misma palabra y vemos la respuesta de su intención. Por ejemplo, y no es la única cita, en Tehilín o en Salmos 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos y te aconsejaré. Es decir, tenemos que estar conscientes que hay un camino que transitar, que caminar. Pero también tenemos que tener conciencia, y sobre todo esto, que es el Padre el que nos va a guiar por ese camino. Eso es lo que está colocado el Padre acá. Nos hará entender y te enseñaré cuál es el camino por donde debes andar. Porque imagínense ustedes, en el ejemplo del desierto, todo ese peladero de chivo que está allí, que en cualquiera de las rutas que usted, o cualquiera de las orientaciones o direcciones que usted puede seguir, es válida, entre comillas, porque tienen toda una explanada. No es como un valle, como un riachuelo que de repente hay donde no hay árboles, tal, no, ahí tiene todo. Y si coge por aquí, puede hacerlo, y si no hay un impedimento físico que lo pueda hacer. Pues necesitamos orientación para poder conducirnos. Porque sobre ti fijaré mis ojos y te voy a aconsejar. Eso es lo que sale del Padre, su intencionalidad. Entonces, para ello, ha colocado estos instrumentos que nos los enseñan en esta porción, pero que no son nuevos,
Es decir, no son los únicos, porque uno pudiera decir, bueno, sí, en ese momento eran precisos, físicamente hablando, literalmente hablando, eran precisos que estuviesen allí, porque un pueblo sin ningún entrenamiento para poder acometer ese desierto con todas esas condiciones, ¿cómo van a sobrevivir? Eso era necesario hacerlo. Pero resulta que a través del tiempo y sobre todo en este momento, esa condición de guía, de dirección, tiene absoluta vigencia. Y hay también tres instrumentos hoy. Tenemos tres instrumentos hoy que funcionan para direccionar nuestras decisiones y nuestros caminos. Y uno pudiera escuchar de momento, dice, oye More, pero ahorita no tenemos la nube, qué bueno sería. Y en la noche, qué bueno sería la luz en medio de la oscuridad. Y qué bueno escuchar literalmente las trompetas, el sonido del tequía, del terúa, para conducir nuestras decisiones. Pero ahora no tenemos eso. Y yo digo, sí, literalmente no tenemos esas instrucciones o esos instrumentos de ese tipo. Pero la intención del Padre permanece igual. Y Él ha colocado tres instrumentos. La primera es su palabra. Como se dice, la bitácora. No sé si la bitácora es un plan de travesía. Esa es nuestra guía. Ese es el primer instrumento, pero no es el único. Porque también tenemos a nuestro Mesías Yehoshua, que pudiéramos decir, sí, es la misma palabra, sí. Porque es, como decimos, la Torah viviente. Pero es el ejemplo, es la puesta en práctica de esa palabra y decir, aquí estoy, con mi ejemplo. Es decir, es nuestra segunda guía, no es que está por debajo de la primera, sino que las dos se complementan en una sola. Y tenemos una tercera o un tercer instrumento que es el Espíritu de Santidad, que el mismo Yehoshua cuando partió nos lo sugirió como recomendación del Padre. Y viendo que todos los que estaban allí estaban muy tristes porque se iban a quedar sin ese guía, y si no tengan ningún problema, porque yo les voy a dejar, o el Padre les va a dejar ese Espíritu de Santidad, para que los pueda guiar y les pueda recordar las cosas. Ahora, ¿ese es un invento mío? No, vamos a ver qué es lo que dice la palabra con respecto a esos instrumentos de dirección que el Padre nos da. Su palabra dice, Tehilín 119, 105, lámpara a mis pies es tu palabra. Es un instrumento de dirección. Lámpara es a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Y qué es lo que está sugiriendo este versículo 105 del Salmo? Que hay un entorno de oscuridad. Porque ¿qué va a hacer usted con una lámpara a plena luz del día, aquí en Cabimas a las 12 del mediodía? No es de utilidad. Es precisamente porque hay oscuridad. Y ahí es donde se valoran estas cosas porque es donde suple esa necesidad, esa ausencia de luz. Y si hablamos de nuestro Mesías Yehoshua, en Yohanan capítulo 14, versículo 6 lo dice muy claro. Yehoshua le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También es un camino señalado que tiene todas las garantías para nosotros y que con su ejemplo nosotros podemos sentirnos seguros. Porque no solamente nos enseña el camino, como lo dice, te haré entender y te enseñaré el camino y te voy a aconsejar. Es decir, Él nos da la garantía para poder salir airosos con bendición a través de ese camino. Y por eso yo les decía, sí, el objetivo es llegar allá, al reino. Pero ahorita estamos transitando este camino que es común para todos. Y refiriéndose al tercer instrumento, que es el Espíritu de Santidad, dice el mismo Yohanan,
en el capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará a toda verdad. No es un instrumento que nos va a direccionar como esa brújula en medio de un mar bien embravecido o de una oscuridad bien densa. Os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá y os anunciará las cosas que han de venir, nos va a prevenir. Entonces aquello de que ya no hay nube en el cielo, no hay columna de fuego, no hay las trompetas. Hermano, hay una cosa tan completa como aquella, porque las dos vienen del Padre. Pero esta es la versión actualizada de los instrumentos del Padre para hoy. Y cada uno de nosotros lo tenemos a nuestro alcance, porque tenemos todo. Es la intención de un Padre Creador, pero también es el alimento, es el instrumento, es la cosa, cómo es que vas a decir. El Padre nos da la medicina, nos da la cuchara, donde vamos a colocar allí en la cucharilla el medicamento, nos dice abre la boca, nos dice toma, Él no haces todo. Entonces aquí tenemos todo ese dibujo precioso que son para nosotros de mucha utilidad, sobre todo en tiempos de adversidad, cualquiera que sean sus representaciones o cómo se presenten. En segundo lugar tenemos los códigos de dirección. Y sabemos que la palabra código en este contexto significa que hay un significado, es decir, hay una señal que traduce o que trae un mensaje que tiene la intención final de traer un comportamiento o una acción ante esa señal. Y por eso coloqué como ejemplo esas señales de tránsito, porque son muy pedagógicas. Ahí hay unos códigos de colores, hay unos símbolos que son internacionales incluso, que no necesitan el idioma o cualquier idioma en particular para entenderlo. Esos son unos códigos que están allí, unos colores, unas formas, pero que al fin y al cabo traen un mensaje que si no sabemos descifrar esos códigos, no vamos a tomar ninguna acción o vamos a tratar de adivinar, entre comillas, esa acción que nos está enviando o que estamos recibiendo a través de esas señales, traduciendo los códigos que necesitamos. En particular, a mí me llama mucho la atención porque hay dos pares allí, dos tipos de pares. Y hay un pare con rojo y hay un pare que es en amarillo. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a ver el pare con fondo rojo, pero el pare con fondo amarillo, quizás no, y los dos pares significan parar, pero en circunstancias diferentes. ¿Okay? Y el rojo es una condición de stop, de parar o de quedarse quieto, y el amarillo tiene que ver con cautela, con estar, como decimos acá, mosca, pendiente, con poner todas las parabólicas con mayor atención. Y dentro de eso hay unos códigos de colores que unos son verdes, otros son amarillos, otros son rojos, y tienen una finalidad. Yo no voy a determinar porque yo no soy especialista en esto, pero tienen un significado. Que cuando usted lo ve en la vía, en el camino, usted le emiten un mensaje, pero tenemos que saber los códigos. En otras palabras, si nosotros no conocemos la palabra, cuando se nos representan o cuando nos vienen las cosas, las circunstancias, no sabemos qué vamos a hacer. Porque esos códigos, entre comillas, que nos envía el Padre y que no son traducidos por nosotros porque el mensaje está precisamente bajo una condición de pensamiento celestial, nosotros podemos tener cualquier acción y la tiramos a pegar. Eso es uno de los grandes inconvenientes que tenemos nosotros. Por eso es que hay que estudiar, por eso es que hay que hilvanar las cosas y ver qué hay detrás. Para que cuando se nos presenten estas circunstancias, sepamos todos los códigos que tenemos. Si quiere apagamos un poquito uno de los aires. ¿Ustedes están de acuerdo? Sí. Pero hablo, yo les di la porque le estoy diciendo desde antes.
y nadie habla. Lo que pasa es que el clima afuera está sabrosito, ¿no? Ok. Gracias. Atendimos el ruego de nuestro pueblo. Está bien. Estamos bien claros hasta ahora, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Ahora, una señal, literalmente hablando, o digamos en términos del diccionario, conceptualmente hablando, dice, una señal es un aviso de algo. Ustedes están acostumbrados, o todos estamos acostumbrados a las señales, y ya hablo en particular en las señales de las esposas sin hablar, en las señales de nuestras madres, de nuestro hermano mayor, de nuestro padre, todo está estipulado. Y vemos a un chelomo que pela los ojos, que tiene unos ojos que parece que... Y de repente una niña ya se traduce porque ellas tienen los códigos, hablando particularmente, disculpe que te tome como ejemplo, pero es así, porque ellas saben el código de ese padre. Y dice, cuando pela los ojos así es porque algo estoy haciendo que no está bien. Cuando me cierra los ojos así es porque me está acariciando y tal. Sin articular palabras y sin tener ningún contacto. Hay una traducción de un mensaje que se da. ¿Okay? Es una señal entonces, una señal que tiene un aviso, que tiene un mensaje. ¿Ok? La señal sustituye, por lo tanto, a la palabra escrita o al lenguaje. Lo vemos en este ejemplo que acabo de colocar con las señales de tránsito. ¿Okay? Las señales, porque además hay momentos en que no hay tiempo de ponerse a leer, sí, ¡pum! Le llegó. Y lo que decía ahí, advertencia, tiene que atravesar y viene un tren, una cosa, está atravesando un camino minado, un aeropuerto. Ya cuando termina de leer, si es que el mensaje ya es porque se le ha llevado, lo ha llevado al río tal. Entonces tiene que tener esa condición. Dice, las señales obedecen a convenciones, que son convenciones, es convenir, es un trato, es una condición en la cual las dos partes están de acuerdo, por decir. Son convenciones por lo que son fácilmente interpretadas. Es decir, las señales son efectivas cuando el que recibe el mensaje conoce el código. Si no, no sirven para nada. ¿Estamos de acuerdo? Ahora traduzca esto a lo que el Padre nos envía con su palabra. Con su palabra. Y que si nosotros no conocemos quién es nuestro Padre, nos va a hacer muy cuesta arriba traducir ese pensamiento del Padre. Y ahí entonces está lo que dice Isaías o Isaías. Mis pensamientos no son, tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos. Pero vamos entonces a tratar de buscar, descifrando esos códigos entre comillas, para poder tener esa condición de claridad. Dice, una señal es una modificación perceptible del entorno producida para comunicar. En hebreo, en la lengua hebrea, la palabra señal es ot. Es cortica pero contundente. Es ot. Su significado, señal, ot, es bandera, monumento o evidencia. Ese es el significado de la palabra ot. Pero tiene una raíz esa palabra ot que es muy interesante. Es muy interesante. Y ponga atención, esa es la palabra ut. Es facilito porque parece como un eruto. Ot, ut. Es la palabra ut. ¿Qué significa venir o convenir? Es decir, es una especie de invitación. ¿Cómo que decimos? Ven a mí que tengo flores. Es una invitación, venir. La palabra señal, pero también habla de un convenir que significa un acuerdo. Un acuerdo. En palabras de lo que está en la instrucción, un pacto. Un pacto. Y que claro, cuando yo leo literalmente lo que quiere decir señal, por allí está encauzada la cosa. ¿Okay? Ahí tenemos una señal. Y esto a mí me emociona
Esto a mí me compromete, como también a ustedes, estoy seguro, porque está muy claro en su palabra. Por ejemplo, el profeta Isaías, Yesayahu 11:10, lo dice con mucha claridad, pero tenemos que saber el contexto. Aquel día que las naciones buscarán a aquel que es la raíz de Isaí, el cual estará en pie como estandarte a los gentiles y su morada será gloriosa. Es decir, habla de alguien que va a estar parado en un sitio de preeminencia con un mensaje porque tiene una señal, tiene un estandarte. Es decir, ahí está el instrumento, ahí está un código y ahí está un objetivo que en este caso son los gentiles, un pueblo extranjero, del cual muchos de nosotros venimos de allí. Y su morada será gloriosa. Ahí está el objetivo reflejado. Ahí está. ¿Tiene otro significado esto? Díganme ustedes. Díganme ustedes. ¿Tiene otro significado esto? Y como siquiera, no, Moresto, usted está equivocado. Usted no, esto es bien por otro lado. Fíjense lo que dice el 49:22 del mismo profeta. Así dice Adonai, Elohim. He aquí con mi mano hago seña a las naciones. ¿Y qué es señal? Lo acabamos de decir. ¿Qué es señal? Cuando Él está diciendo esto, ¿qué está diciendo? Vengan a mí. Y vengan a través de un pacto, de una convención, de una condición que yo les estoy colocando. ¿Sí o no? He aquí con mi mano hago seña a las naciones. Alzo mi estandarte a los pueblos para que traigan a tus hijos en brazos, para que tus hijas sean llevadas al hombro. Es una invitación que el Padre nos está dando. Y por eso es que es tan importante esta condición de señalización celestial, pero también de compromiso de nosotros para poder descifrar, en el mejor de los términos, esos códigos y sobre todo tener la conducta apropiada. Porque si el semáforo me pone rojo, yo me tengo que parar. O sea, si nuestra palabra utilizada o traducida a través de los instrumentos del Padre me envía una señal, yo estoy obligado a obedecer. Pero si no conozco los códigos, si no conozco el pensamiento del Señor, si no conozco la conducta, si no conozco, no tengo ni idea del plan celestial que tenemos para nosotros, ¿qué conducta voy a aportar? Ojo, por mucha buena intención que yo tenga. ¿Se entiende? Y ese camino lo podemos llamar de diferentes formas y todas pudieran ser válidas. Camino de santidad, camino de bendición, camino de rescate, camino de regreso, de retorno, camino de techubá, camino de salvación. Todos esos describen una condición. Es un camino, pero todos deben estar guiados por esa misma condición. El tercer punto es el propósito de la dirección. Y claro, de buenas a primera, uno le pregunta, ¿cuál es el propósito de la dirección? Llevarnos al reino, y eso es así. Pero mientras tanto, para caminar ese camino, casi finalizando el capítulo 10 y con ello esta porción, precisamente en los versículos 34 y 36 de ese capítulo 10, está esta palabra. Dice, y desde que partieron del campamento, la nube de Adonai iba sobre ellos de día. Luego se paraba, ¡pum!, se paraba. Empezaba la nube, se paraba, ¡pum!, y el pueblo se paraba otra vez. Esas estancias o estaciones pudieran ser de días o pudieran ser de meses, pero el punto es que si la nube se movía, el campamento se movía. Tan sencillo como eso.
Entonces, desde que partieron del campamento, la nube de Adonai iba sobre ellos de día. Y sucedía que al partir el arca, porque usted me dice, y el arca es esos instrumentos, una cosa tangible que está allí. Eso significa la presencia celestial. Okay. Y que al partir el arca, Moshe exclamaba, levántate, Adonai, sean dispersados tus enemigos y huyan de ti los que te aborrecen. Dice el verso 36, y cuando ella reposaba decía, vuélvete, Adonai, a los millares de Israel. Entonces, yo veo aquí que hay un propósito que está soportado por dos buenas columnas. El propósito en el camino de dirección es precisamente librarnos de los enemigos para que nosotros podamos pasar, como dicen por allí, decía mucho mi mamá, en santa paz. Sin ninguna cosa que nos pueda desviar o nos pueda retrasar esa condición. Dispersar. Y por otro lado, cuando dice vuélvete a Adonai, es precisamente lo que está aquí, es el arca. La presencia celestial en siempre, valga la redundancia, presente en todas las estaciones. Es decir, un propósito de liberación, de apartar todo tropiezo, pero de garantía de fuerza a través de la mismísima presencia de nuestro Padre. Vuelvo otra vez para secundar esto que le estoy diciendo, en la misma palabra, en este caso en Salmos o en Tehillim 23, versículo 4, que también es muy conocido por nosotros. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿eso es qué? Eso es un camino bien complicado. Porque habla de dos adjetivos que son sombra y son muerte. Ninguno quiere sombra en su vida, ninguno quiere la muerte. Okay. Pero para eso tenemos la luz, ¿se acuerdan? Entonces, aunque esa circunstancia esté presente, es decir, el Padre no nos garantiza que no va a haber valle de sombra ni de muerte. No está diciendo en su palabra. Está diciendo que aun que estemos pasando por esa condición, dice, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Examen. Primera pregunta. ¿Cuáles son los instrumentos, que son dos clave, que están allí presentes? Vara y cayado. Muy bien, Kelito, 20 puntos. Ese es mi yerno. Bien, instrumento, vara y cayado. Ahora, esta pregunta es más complicada. ¿Cuál es el código que hay ahí? Yo les voy a ayudar. A ver. Esto es interesante porque ahí está el esquema que estamos sacando del Sefer Bamidbar hoy. Y que muchas veces lo vemos y sabemos que esto es una gran verdad, pero quizás no lo vemos conectados a esta raíz que nos está enseñando esta porción. Y vemos, no, aquí cualquier cosa me puede sorprender, pero... Bien, ¿sí? ¿En serio? Bueno, vara. Esto me huele a... ¿Cómo se llama? No. Voy con el código de la vara. La traducción de vara es, en hebreo es shevet, y se traduce como ramas y brote. Eso es literalmente lo que traduce. Pero el código que está detrás de ella, es decir, el significado que nos trae, tiene que ver con corrección, disciplina y conexión. Es decir, si usted quiere una traducción coloquial para acá, para nuestra cultura, la cultura de acá, el equivalente a la vara es una cotiza, langa. Eso es, literalmente eso es. El código de Manuel. Infalible. Y hay otros códigos que tenía la mamá de uno, lo que pasa es que, bueno, pero tiene que ver con corrección, disciplina, pero también con conexión. Ojo, con conexión, no de conectar,
sino de otro tipo de conexión. Ajá. ¿Y callado? ¿Será este? Ese es callado con Y. ¿Cuál es el código de callado? ¿Ah? Hermano, usted, búsquenle la chuleta a esa gente ahí. La palabra callado en hebreo es mishená, que es respaldo, sostén y sustento. Para nosotros entonces el código es confianza y fe. ¿Okay? Es apoyo y fortaleza. ¿Okay? Ahora, insertemos todo esto, las condiciones del instrumento, de la identificación del instrumento y la identificación del código en ese contexto. Ajá, me falta uno. El propósito. Y allí vemos una cosa grandiosa, porque hay palabras que con esa condición de vara y de callado vamos a tener ese propósito alcanzado, que es, no voy a temer, porque tu presencia está conmigo y eso me infunde aliento. Ese es el propósito que tengo. Pero yo tengo que aceptar la corrección, la disciplina que me va a conectar con el Padre. Tengo que confiar en Él, tengo que apoyarme en Él con fe para poder garantizar que el propósito que Él ha diseñado para mí se cumpla en mí, ¿sí o no? Entonces eso lo vemos con mucha claridad. Cuando conocemos toda la estructura, el contexto, pero conocemos también el propósito del Padre que no es nuevo, que no es puntual en este tiempo. Para David en este caso, sino que lo trae desde allá. Desde allá. Y que para nosotros es tremendo. Ahora, esto tiene diferencia con lo que él, disculpen que vuelvo atrás, van a ser dispersados tus enemigos y vuélvete a Adonai, la presencia del Padre y la condición de estar seguros en Él, porque Él va a ser nuestro protector cuando vemos que su condición o con su propósito es no temer de sus enemigos, porque su presencia está con nosotros. Me dice, vuélvete a Adonai, está allí y eso me va a infundir aliento en cualquiera de las circunstancias. Es un contexto similar. Es un contexto similar. Ahora, yo quiero hacer hincapié en estos minutos que me faltan, especialmente en este último instrumento, porque tienen unos detalles bien particulares que lógicamente van a soportar todo esto que le estoy diciendo, que son las dos trompetas. Las dos trompetas. Dice Bamidbar 1 y 2, habló Adonai a Moshe diciendo, hazte 2 trompetas de plata. Las trompetas no están hechas. Llama la atención porque no es un shofar que, aunque hay que trabajarlo, el shofar se saca del cuerno del animal, ya está hecho prácticamente. Lo que hay es que terminado de pulir. Pero estas trompetas no. Hay que hacerlas, hay que trabajarlas para convertir un metal, que es la plata, en un instrumento. Y eso no lo va a hacer el Padre. Lo vamos a hacer nosotros, porque esa es la instrucción del Padre. Y son dos trompetas de plata. La harás, la brasa, martillo, te servirán para convocar a la congregación, para poner en marcha los campamentos. Entonces ahí está, en estos 2 versículos, que son cortos, pero está dibujado todo lo que yo he dicho, y he hablado como un perico desde que comenzamos, que está todo allí condensado. El instrumento, los códigos, y está también el propósito con el Padre. ¿Okay? Pero particularmente en el caso de las trompetas, que son hechas de plata, y entonces hay una serie de elementos que son bien interesantes para nosotros porque nos ayudan a tener más claridad de la conducta que nosotros debemos tener ante estos 3 factores. Los instrumentos, lo que son los códigos, introducir esos instrumentos de dirección y el propósito ulterior. Lo primero es, refiriéndonos específicamente a las trompetas de plata, es
la plata es el metal precioso que le sigue al oro. Y se ve claramente en la premiación de las competencias. Medalla de oro, medalla de plata y medalla de bronce. Están en esa categoría. Es decir, la cual, el oro, es el metal del rey. Por lo tanto, hay una condición aquí de autoridad. Y autoridad en el sentido de someternos a ella. Porque no es oro, que pudiera ser, es plata. Es decir, la plata está inmediatamente debajo del oro, debajo de esa autoridad. Eso es lo que está allí presente. Segundo, el valor de la plata depende de su pureza. De su pureza. Y esa plata con el tiempo, tú sabes, se va, ¿cómo se llama? Ensuciando, no sé cómo se dice, y hay que estarla limpiando. Eso tiene que ver con la santidad. La pureza tiene que ver con la santidad. En tercer lugar, es excelente reflector de luz. Eso quiere decir para nosotros el propósito. Es decir, estamos descodificando, por llamarlo de alguna manera, por seguir el hilo de cómo estamos presentando esto, es el código que está en ese mensaje. Reflector de luz, cumplo con el propósito, porque eso es lo que somos nosotros. La luz no somos nosotros no emitimos la luz. Viene del Padre. Ahora, que en nosotros consiga la pureza suficiente para que cuando esa luz llegue se refracte a otro. Eso sí corresponde a nosotros. Puede soportar altas temperaturas. ¿Qué quiere decir eso? Pruebas. Entonces, cuando yo estoy leyendo esto, yo les puedo decir a ustedes, ¿ustedes son oro o son plata? Yo quiero ser oro, pero decididamente por parte del Padre debo ser plata. Y aquí está todo el perfil que el Padre nos está dando para hacer eso. Y por eso es que Él dice, las tienes que hacer tú. Porque tenemos que pasar por todos estos procesos o respetar esa condición partiendo de la autoridad. Quinto, hay que procesarla, aplanarla, agregarle ácido, fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Eso quiere decir con transformación. Nosotros podemos tener mucho potencial, pero ese potencial, por muy grande que sea, dones, talentos puestos por el Eterno, tenemos que refinarlo para servirle al Padre. Y siempre hay procesos de transformación en nuestra vida. No podemos decir, no, ya yo llegué al techo. Siempre hay procesos de transformación. Y por último, debe ser pulida constantemente. ¿Qué significa eso? Constancia, perseverancia. Tenemos que perseverar. Entonces, fíjense estas 7 o 6 particularidades que tenemos allí cuando el Padre nos está anunciando y que hemos sacado solamente de lo que es el tipo de material con el cual están hechas estas trompetas. Porque hay más. ¿Para qué o por qué 2 trompetas? Hay 2 trompetas. ¿Por qué? Porque si se acuerdan la distribución del Mishkan y llevando otra vez al tiempo del desierto y toda la configuración que el Padre organizó, porque es organización de la salida, el Mishkan estaba en el medio y había 4 grupos que estaban distribuidos alrededor de esa centralidad de la presencia del Padre. Pero solamente hay 2 trompetas. Y pareciera que fuera como, bueno, lo ideal sería que eran 4 trompetas. Una trompeta para cada grupo. ¿Okay? Hay 4 grupos, o había 4 grupos de campamentos alrededor del tabernáculo, pero solo 2 trompetas sonaban. Cuando leemos acerca de la historia completa de Israel, vemos que las tribus fueron divididas en 2, no en 4, después de Shelomó, como consecuencia de su pecado. Entonces tenemos una primera de esa división, tenemos casa de Israel, que fue formada por las 10 tribus que fueron al norte y se mezclaron posteriormente con los gentiles, llenando toda la faz de la tierra, y de allí estamos nosotros, en ese semillero hermoso. Ese es el primer grupo. Ahí se va una trompeta. La segunda es la casa de Yehudá que se quedó llevando palo.
que fue inicialmente al sur con la tribu de Miniamín, los levitas y algunos, no muchos de estas 10 tribus que no quisieron abandonar. Pero hay una cosa, las 12 tienen que entrelazar. Y eso es lo que, en esa figurita que está ese anillo, es lo que muchos no entienden, no sé lo que pasa, pero no lo ven con esa condición de unión. Es lo que simboliza ese pan cortado en el Kabbalat Shabbat, que se cortó literalmente, pero que se va a unir cuando venga nuestro Mesías, Baruch Hashem, y se va a unir y van a ser uno solo. Van a ser uno solo. Ahora, yo le pongo un poquito de picante a esto, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. ¿Para quién es la vara y para quién es el callado? Esto es una opinión personal. Usted puede estar o no de acuerdo. Si la vara tiene una simbología y el callado tiene otra simbología, los dos campamentos o las dos trompetas, los dos mensajes son para todos. Pero ¿quién necesita más la vara y quién necesita más el callado? Si la casa de Israel recibió carta de divorcio, se fue, y con una condición mucho más crítica aparentemente que Yehudá, ¿quién merece más la vara? Israel. Y si Yehudá se quedó llevando palo hasta ahora, ¿quién necesita más el callado? Los dos necesitan las dos cosas. Pero está allí, simplemente está allí. Tampoco es una condición extrema de tal. Pero es una cosa que es que el Padre ha hecho las cosas tan perfectas y hay que ir descifrando códigos. Eso tampoco es que, yo no sé, meternos en cosas que de repente nos pueden desviar del camino. No, de la mano de la misma palabra, porque la misma palabra responde la condición. Estos dos campamentos llamados posteriormente Efraín y Yehudá serán reunidos nuevamente en la mano de nuestro Padre Celestial y serán uno solo, un ejército numerosísimo que retornará unido a Israel al final de los tiempos con la venida de nuestro Mesías. Son entonces dos trompetas, una para Efraín y una para Yehudá. Como dice Ezequiel 37 a partir del versículo 15. Yo lo iba a leer, pero no tengo mucho tiempo. Por favor, ustedes lo pueden leer una vez más. No solamente Ezequiel, hay otros profetas que hablan de esto. Y sobre todo porque la ordenanza de sonar las trompetas de plata es un estatuto perpetuo para Israel. Entonces, esa perpetuidad se nota, o se ve, o se evidencia a través de esa palabra. Hoy tenemos los dos sentidos para percibir esos instrumentos, dos sentidos potencialmente receptores, que son nuestra vista y nuestro oído. No es que los demás no sean receptores, los demás sentidos, pero esos son los más poderosos. Y entonces, uno ve la palabra del Señor, la lee a través de los ojos, pero escucha la voz del Padre que nos habla, quizás no literalmente, pero sí a través de nuestro espíritu. Un abismo llama a otro abismo. Y eso es lo que tenemos que procurar, amados hermanos. ¿Qué anunciaban? Reunión, marchar, pedir intervención celestial, sobre todo en medio de la crisis, y recordar. Son 4 elementos que anunciaban esas trompetas. Reunir a las congregaciones, la congregación o los jefes, eran un ejemplo de unidad. Sonido de tequía, están los versículos. La conducta, hacer marchar los campamentos. Pedir el auxilio, el oportuno socorro, sobre todo en tiempos de guerra, y recordar al pueblo delante de Adonai en las convenciones, en las convocatorias, la luna nueva y durante todos los sacrificios comunitarios. Eso está allí, lo hemos leído durante una semana. Y que tenemos que vivirlo
que vivirlo de acuerdo a los tiempos que tenemos presentes. Hay una constante que es el Padre como emisor del mensaje, son los sacerdotes, los hijos de Aarón, los que toman ese mensaje como instrumento, como intercesores, y lo llevan al pueblo, Cuando entréis en guerra, es decir, en tiempos difíciles, en vuestros días de alegría, vuestras fiestas solemnes, en tiempos de gozo, en los principios de meses, cuando se abren los ciclos grandes y pequeños, en holocausto, ofrendas de paz, en nuestros acercamientos del Padre, porque eso es un corbán, eso es acercarse, y como recuerdo de Adonai, para tener siempre pendiente a nuestro Padre Celestial. Las trompetas son, miren, tienen un mensaje tremendo para nosotros. Yo solamente le he hecho un resumen acá con todo esto, pero cada uno de estos elementos, de la mano del Padre, repito, sobre todo de su palabra, o a través de su palabra, nos va a llevar a tener claridad en todas estas cosas. Aquí está la humanidad de la cual habló este periodista Zelensky, no sé cómo. Bueno, Zelensky no sé, pues yo algo ucraniano, no sé, pero algo así. Pero esta es la humanidad. El Zinke, ¿verdad? Yacinque. Primero fue el esposo, ahora la esposa. Esa es mi hija. Ah, lo escribiste, pues eso está así, la chuleta. También sinceridad. Pero eso es la realidad. Y que claro, es una ciudad X del mundo que es caminando para allá, caminando para acá, caminando para allá sin un rumbo, sin una dirección, sin una cosa. Dice Bamidbar 27, capítulo mucho después, 16, 18, Adonai Elohim, de los espíritus de toda carne, que eso significa el que tiene que ver con lo que tú piensas y el que te conoce internamente. Espíritu de toda carne. Ponga un varón sobre la asamblea. Bamidbar, y ese varón ya ustedes saben a quién se está refiriendo. Que salga delante de ellos y que entre delante de ellos. Que los saque, los introduzca para que la congregación de Adonai no sea como ovejas sin pastor. Y Adonai respondió a Moshe: toma Yehoshua bin Nun. Cualquier similitud de nombres tiene que ver con la profecía. Toma Yehoshua bin Nun, varón en el cual hay espíritu, e impondrás tu mano sobre él. ¿Por qué? Porque el mensaje después en los escritos apostólicos y particularmente en Matitiahu 9:36 dice lo siguiente: viendo las multitudes que le enternecieron, se le enternecieron las entrañas, y por ellas, porque estaban agotadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Mire, cuando yo leo esto, se parece mucho al ambiente o a lo que vimos en el profeta Osea cuando partimos, cuando iniciamos esta porción. Es el Padre viéndonos como Padre y como hijos. Estos cabezones están totalmente desviados. Se le entrenecieron las entrañas porque estaban agotadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Dice Mijá, capítulo 2, versículos 2 y 13, yo te reuniré sin falta, oh Jacob, todo entero. Ciertamente congregaré al remanente de Israel. Los reuniré como ovejas en el aprisco, como rebaños en medio del pastizal, y harán el estruendo de una multitud. ¿Tú sabes lo que es el estruendo de una multitud? Por ahí hay un chiste que dice que si los chinos se ponen de acuerdo y sacuden al mundo de una sola vez, en un solo momento, hay un temblor en todas las partes. Una cosa, el estruendo de una multitud que somos nosotros. El destructor, el que abre caminos, es la traducción, sube ante ellos, irrumpe, pasan y salen por la puerta. Su rey marcha al frente de ellos, pero la cabeza está en la cabeza, o a la cabeza está Adonai. Es la misma condición, es el mismo mensaje y también es el mismo receptor. Y el Padre aspira la misma conducta, o la conducta
que Él está colocando en su tiempo. Amados hermanos, como dice Mislé 4, 11 al 18, te he encaminado por el camino de la sabiduría y te he hecho andar por sendas de rectitud. En tu caminar no se estrecharán tus pasos, y si corres, no tropezarás. Aférrate a la corrección, a la vara, a la chancleta. Aférrate a la corrección, no la abandones, guárdala porque ella es tu vida. No entres por el camino del impío, ni vayas por la senda de los malos. Esquívalo, no pases por él, desvíate de él, pasa de largo, porque ellos no duermen, sino hacen daño. Y se les quita el sueño si no hacen caer a alguien, porque comen pan de iniquidad y beben vino de violencia. Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y ese día es el que estamos esperando. Nuestro Mesías Yahushua cuando venga. ¿Vamos a entender qué significa esto? Una invitación. Y fíjense, yo quería terminar esto con esa invitación que precisamente está marcada, no únicamente, no exclusivamente, pero la destaco, a un extranjero. En la misma porción, ya al final, hay una invitación que se hace a un extranjero. Y yo la quiero compartir con ustedes, bueno, yo no, sino el Padre, porque está escrita allí, pero con esa connotación. Bamidbar, al final del capítulo 10, 29-32, dice, pero ese entonces Moshe dijo a Jobab, hijo de Reuel Madianita, suegro de Moshe, que se conoce como Jetro, estamos de partida hacia el lugar, ese es el camino. Y esa invitación tiene rasgos de compromiso, que no es la invitación para nosotros solos. Vean el espíritu lo que está detrás de todo esto. Estamos de partida hacia el lugar del que Adonai ha dicho que nos daría. Ven con nosotros, le dijeron a ese extranjero. Ven con nosotros y te trataremos bien. Dice, esto es tremendo, porque Adonai ha prometido el bien para Israel. O sea, le está diciendo, tú vas a ser Israel. Tú vas a ser hijo. Y el trato que nosotros estamos recibiendo también es para ti, aún siendo extranjero. Dice el verso 30, pero él le dijo, no iré, sino que a mi tierra y a mi parentela he de irme. Sin embargo, él insistió. Hay un mensaje acá. Te ruego que no nos abandones, pues para eso conoces los sitios donde debemos acampar en el desierto y nos servirás de guía. Si vienes con nosotros, el bien que haga Adonai, que Adonai nos haga a nosotros, nosotros te lo haremos a ti. Ese es el convenio. Esa es la invitación. Eso es lo que el Padre quiere, o una de las cosas que el Padre quiere que marquemos en este estudio, en esta paracha. Así que, bueno, la semana que viene vénganse preparados porque vamos a dar vuelta como trompo. A ver si salimos vivos de esto. Todo el capítulo 11 hasta el capítulo 12, versículo 16 de Bamidbar, la última parte de la porción 36 de Halot Ha, 1 Corintios 10, 1 al 6 y Zecarías 8, capítulo 8, versículos 3 al 8. ¿Okay? Con esa imagen preciosa de ese instrumento que está allí al fondo, como es ese faro de luz en medio de la tormenta. Te veo con ganas, pero no tengo el micrófono. No, ya viene por allá nuestro pronto auxilio en la tribulación. Gracias familia, Shabbat Shalom. En el momento del segundo canto, que viene siendo cuando el pueblo va a pasar el Jordán,
Cuando vamos a Josué y Joshua bin Nun, Josué 3:17, y los sacerdotes que cargaban el arca del pacto de Adonai se pararon en lo seco, firmes en medio del Jordán, mientras todo Israel cruzaba en seco hasta que la nación entera terminó de cruzar el Jordán. El Eterno habla contundentemente y envía la palabra así: ¿dónde están mis hijos? Los sacerdotes que yo he puesto en cada hogar, que se paren firme. Baruch Hashem. Luego de esto viene el paso de Jericó, llegar. Y pasó lo que pasó. Está escrito. Efesios capítulo 6. Agarremos toda la señal del Señor, la dirección que es clara, y perseveremos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo hermoso que nos das, tiempo propicio para buscarte con más ahínco, con más amor, con más reverencia, obedientes a tu palabra, Señor. Que seamos dignos de ella, que sepamos, Padre, tener y valorar todos los instrumentos, estos instrumentos que tú nos has venido dando desde el principio, que podamos tener la condición de discernir y sobre todo de actuar, de poner en práctica ese mensaje maravilloso que nos das a través de estos anuncios, Señor. Recibe toda la gloria, toda la honra y sé con cada uno de nosotros, Señor. Todos los que estamos acá presentes, todos los que están conectados a esta hora, sobre todo los que están pasando por momentos complicados, difíciles, cualquiera que sea su condición. Gracias por nuestro pastor Nahum, para él toda la bendición en sanidad, y por nuestro hermano Menahem. También te pedimos que los continúes bendiciendo grandemente y que les des pronta sanidad, al igual que todos los que estamos pasando por momentos de cualquier circunstancia. Siempre, Señor, con tu mano saldremos adelante, Padre, porque eres tú el que nos guía, eres tú el que nos garantiza toda esa paz y tranquilidad y confianza, Padre. Vara y callado. Por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Josué. Amén y amén. Bueno, Shabbat Shalom y bendiciones para todos.